En este video te voy a explicar cómo puedes aprovechar la inteligencia artificial de ChatGPT para crear expresiones en After Effects con cero conocimiento de esto y para automatizar tus proyectos con la creación de scripts. Además, te voy a regalar una herramienta que te va a ser muy útil para combinar ChatGPT y After Effects. Esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial. ChatGPT es un sistema de chat impulsado por inteligencia artificial que puede responder a todas nuestras preguntas y consultas de forma autónoma y en tiempo real, generando respuestas coherentes para casi cualquier tema, incluyendo creación de expresiones y scripts para After Effects. Vamos a ver cómo podemos utilizar todo el potencial de ChatGPT para potenciar nuestra productividad en este software. Si ya me sigues en mi canal, sabrás que las expresiones en After Effects son códigos que nos permiten controlar los valores en las propiedades de las capas. Con estas expresiones podemos vincular diversas propiedades, crear animaciones dinámicas, entre otras funciones. Por ejemplo, tengo esta composición de un sistema solar y quiero que esta capa, este planeta, orbite de forma elíptica alrededor de este Sol. Para eso, en la propiedad posición de la capa planeta, voy a aplicar una expresión. Así que le voy a decir a ChatGPT, crea una expresión para la propiedad posición de una capa en After Effects que haga que orbite de forma elíptica alrededor de otra capa. Con esto, ChatGPT empieza a generar una respuesta coherente para esa consulta. Entonces acaba de crear un código y abajo me está explicando cómo utilizarlo. Asegúrate de cambiar nombre de la capa centro por el nombre de la capa alrededor de la cual quieres orbitar. Además, puedes ajustar los valores de A y B para modificar el tamaño de la elipse. Además, ha generado un botón que me permite copiar directamente todo el contenido de este código y lo único que voy a hacer en After Effects es activar las expresiones y pegar este código. Evidentemente tendré que hacer las correcciones que me dijo ChatGPT. Cambiar nombre de la capa de centro por el nombre de la capa, que en este caso es Sol, y como puedes ver ya tengo la capa planeta orbitando de forma elíptica alrededor del Sol, aunque ahora mismo está orbitando muy cerca, pero como leímos anteriormente, con las variables A y B podemos cambiar la amplitud de ese movimiento. Incluso ChatGPT me ha dejado junto a estas variables comentarios explicándome cómo usarlo. Y ahora el movimiento se genera con una amplitud mucho mayor, pero podemos ir un poco más allá y automatizar completamente esta expresión, de tal forma que no debamos modificar nada en la expresión que nos genere ChatGPT para que esta funcione. Para esto tengo que darle más información, entre ellas que la capa sobre la que se va a orbitar se llama Sol y que la órbita del planeta va a tener unas dimensiones exactas de 1400 por 800 píxeles, que es exactamente las dimensiones que tiene esta elipse que he creado para referenciar la trayectoria del planeta. Y algo que hace a ChatGPT muy poderoso es que puede seguirnos el hilo de la conversación. Modifícala para que la capa sobre la que se orbite sea la capa llamada Sol y la órbita tenga un tamaño de 1400 por 800 píxeles. Nuevamente copio la expresión y la reemplazo por la que tenía en la capa y ahora sí la capa se mueve exactamente como quería. ChatGPT me ha creado el código preciso que necesitaba y esta vez no he tenido que modificarle nada. Si este video te está gustando o estás aprendiendo algo, puedes agradecerme suscribiéndote al canal, dejando un like o haciendo cualquier comentario. ChatGPT no es que sea especialmente bueno para la creación de estas expresiones. En este caso ha sido algo sencillo y lo ha hecho sin mayor problema. Para lo que sí tiene mayor potencial ChatGPT es para la creación de scripts. Un script es un código que nos permite automatizar tareas repetitivas y tediosas. A diferencia de las expresiones que solamente controlan los valores de las propiedades, un script puede controlar el programa completo. En ese sentido, puede crear capas, aplicar efectos, modificar varias propiedades al tiempo y, en resumen, acelerar nuestro flujo de trabajo. Por ejemplo, tengo aquí 50 composiciones diferentes. Dentro de cada una de ellas hay un gráfico similar a este, pero con un nombre de persona diferente. En la composición 1 tengo Mick Alejandro, en la composición 2 Sofía Vargas, en la composición 3 Juan Ortiz y así sucesivamente. Lo que quiero hacer ahora es renombrar cada una de estas composiciones para agregar el nombre de la persona. La composición 1 quedaría comp-1-Mick Alejandro. La composición 2 com-2-Sofía Vargas y así sucesivamente.
Esta es una tarea que a mí puede tomarme entre 15 y 30 minutos, pero con un script puedo hacerlo en muy pocos segundos. Algo que voy a tener en cuenta para este script es que dentro de cada composición, el nombre que quiero agregar está justamente en la capa número 2. Así que voy a ir a ChatGPT y le voy a decir lo siguiente. Escribe un código de script para After Effects que cambie el nombre de la composición seleccionada, agregando al final el carácter _ seguido del nombre de la capa en la posición 2 dentro de esta misma composición. Como puedes ver, ChatGPT ha hecho nuevamente su magia, así que voy a copiar el código y para aplicarlo en After Effects va a ser un poco diferente. Existen varios métodos para lograr esto, pero lo que te voy a enseñar aquí es efectivo, rápido y 100% gratuito. Lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta llamada ChatGPT Script Manager, que es desarrollada por mí, así que la voy a acoplar por acá. Voy a pegar en el primer recuadro el código generado en ChatGPT y le doy en el botón Run. Esto automáticamente ha renombrado la composición agregando el nombre de la persona tal cual como lo pedí en ChatGPT. Ahora, para aplicar esto al resto de las composiciones, fíjate que si selecciono todas las capas y ejecuto el script no pasa absolutamente nada, porque a ChatGPT le hablé exclusivamente de una composición, así que lo que voy a hacer es decirle lo siguiente: haz que funcione para varias composiciones seleccionadas. Nuevamente ha generado un código, así que lo copio, voy a resetear esto, lo pego nuevamente y con el resto de composiciones seleccionadas lo ejecuto. Y ahora sí, todas las composiciones se han renombrado. Como puedes imaginar, esto te puede ahorrar muchísimo tiempo de trabajo, sobre todo cuando son tareas repetitivas. Solo está en ti que organices las ideas para que empieces a crear los scripts que necesites. Si necesitas reutilizar este script, puedes presionar este botón para guardarlo como un archivo .jsx. Y luego, para volver a utilizarlo, te vas a Archivo, Secuencias de comandos, Ejecutar archivo de secuencias de comandos, lo seleccionas y se vuelve a ejecutar. Además, si en algún momento de la creación de tu script llegas a tener algún error, estos aparecerán en el recuadro inferior para que lo copies y lo pegues dentro de ChatGPT. Así puede ayudarte a corregir ese código. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace para descargar ChatGPT Script Manager de forma gratuita. Lo que vas a hacer es bajar, aquí colocas 0, presionas este botón y sigues los pasos. Una vez descargado vas a tener este archivo. En After Effects nuevamente vas a Archivo, Secuencia de comandos, pero esta vez seleccionas Instalar Panel Script UI. Cargas el archivo descargado, presionas aceptar y una vez reiniciado el software vas a encontrar al final del menú Ventana ChatGPT Script Manager. Finalmente te voy a dejar unos consejos prácticos para que aprendas a lidiar con las respuestas que puede darnos ChatGPT. Algo que te puede pasar constantemente es que ChatGPT te diga que como modelo de lenguaje no tiene la capacidad de crear scripts para aplicaciones como After Effects. Lo que pasa aquí es que está tomando tu petición de forma literal, porque como tal, ChatGPT solo puede responder en texto y un script literalmente es un archivo .jsx. Así que lo que vas a hacer es editar tu texto de entrada y en vez de decir que cree un script, le vas a decir escribe un código de script para After Effects. Y con esto lo puedes solucionar en la mayoría de las veces. Sin embargo, me ha pasado que por más que se lo escriba así, sigue rehusándose a escribir el código. En esos casos, creas una nueva conversación y vuelves a hacer tu solicitud. Otra cosa que te puede suceder es que ChatGPT te dé el código en formato de texto plano. Entonces te tocaría seleccionar a ti manualmente y copiar. Esto está más abierto al error, así que no es recomendable. Pero la solución es igualmente sencilla. Simplemente le dices, dame el código en formato para copiar. Cuando estemos haciendo correcciones a nuestro código, es probable que ChatGPT no nos devuelva el texto completo, sino fragmentos con indicaciones para reemplazarlos. Esto nuevamente está abierto al error, ya que implica que analices el código y encuentres las líneas que necesitas reemplazar, pero también puedes resolverlo pidiéndole el código completo.
Y mi último consejo para ti es que si tu script va a llevar muchas acciones, trates de crearlo de lo simple a lo complejo. Así es más fácil para ChatGPT entender qué es lo que quieres en cada momento y te ahorras muchos dolores de cabeza. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.